Hola Andrés. Hola. Aquí te pillo sin haberte preparado previamente las preguntas. Simplemente te voy a preguntar, ¿quién ha preparado vuestra página web? Entre todos nosotros. O sea, no ha sido, gente de uso. Entre todos nosotros, y aparte hemos tenido la gran suerte de contar con la colaboración de mucha más gente que no está en uso. Gente de gremial, incluso de la empresarial, mucha más gente. ¿Hay algún problema? No, es que por ahí se ha rumoreado algo acerca de que habéis recurrido a gente que estaba haciendo cosas ilegales en el tema de epígrafes de preparación de páginas. ¿Eso de cosas ilegales se lo preguntamos a Uso? No, se lo preguntamos a los rumores que corren por ahí. Porque el propietario de la página web es Uso, Comunidad Valenciana. Nosotros simplemente ocupamos un espacio que ellos nos ceden. Contamos con su autorización y contamos con todo su apoyo. Entonces, cuidado con lo de ilegal. Lo que me vengo a referir es que la persona que ha escrito el código de la página web es alguien de Uso. Hombre, es Uso. Uso tiene sus espacios y tiene, de hecho, nosotros no podemos utilizar el nombre de Uso si ella no nos lo permite. Yo puedo utilizar el nombre de Uso en todo lo relacionado con la Federación Sindical del Taxi. El proyecto de la página web nace en colaboración con Uso Comunidad Valenciana a nivel de Comunidad Valenciana, y nos cede el espacio y la posibilidad, nos presta todos los servicios y todo lo que necesitáramos para crear esta página web. Con lo cual, Uso autónomos del taxi no ha puesto dinero a ninguna persona para que haga ese trabajo, sino que es Uso como central se ha encargado de eso. Nosotros somos un sindicato, sí. No somos una asociación. Nosotros ni pagamos ni cobramos. Y fíjate que en la página web incluso hay un espacio dedicado al PECAT, que también forma parte de Uso. Si la página web solamente hubiera sido de la Federación de Autónomos del Taxi, como comprenderás, en ningún momento se hubiese incluido el PECAT. Sin embargo, así ha sido. ¿Por qué? Porque Uso es el convenio que nos reúne a todos en un mismo abanico. Correcto, el profesional que ha escrito el código de esa página pertenece a Uso. Vamos a ver. O lo ha pagado Uso. A ver si nos entendemos. En un sindicato existen las colaboraciones. Nosotros en nuestro sindicato tenemos nuestros informáticos y también nosotros les presentamos nuestros proyectos. Luego ellos, si quieren, los retocan o no los retocan, o les dan el visto bueno o nos autorizan o no. Siempre bajo su supervisión. Es decir, que cualquier crítica, crítica todo el mundo puede criticar. Sí, está claro, además de las críticas yo aprendo. Pero la crítica no va dirigida a nosotros, iría dirigida a Uso CV. Si tuviese alguna crítica, por supuesto, hombre, a ver, si es una chiquillería, pues como comprenderás no le voy a dar la máxima importancia, pero ante cualquier falta de respeto o alusión a la integridad física o personal de las personas, lo pondría en conocimiento del secretario general a nivel de Uso Comunidad Valenciana. Vale. Y ellos sabrían lo que deberían de hacer. Como siempre han hecho, claro. Yo acabo de entender que informáticos que pertenecen a la estructura de Uso son los que han escrito el código que se visualiza por internet. Es que nos tienen que dar ello todo. Luego vosotros y las colaboraciones que habéis tenido son los que han aportado el contenido que se puede visualizar. Nosotros, vamos a ver, esto está hecho en compaginación con todos ellos. Es decir, ¿a veces crees que solamente ha actuado una persona para hacerlo? No, mira, lo hemos hecho entre todos, sin ningún problema, ahí colaboramos todos. Y no solamente de Uso, fíjate qué cosa más curiosa, porque nos han ayudado gente de otras asociaciones totalmente distintas a Uso, y nos sentimos orgullosos de ellos. Yo de momento le tiraría un poquito solo, ligeramente, al que ha hecho el diseño. Se puede mejorar. Bueno, somos taxistas, Supongo que eso lo tendréis en cuenta. Hemos hecho lo que hemos podido. Es cierto, lo hubiéramos podido mejorar. Es cierto que nos han ofrecido la posibilidad de mejorarlo. Pero no, queremos que se vea nuestra esencia. Somos taxistas y hemos llegado hasta donde hemos llegado. Yo sé que hay gente que sabe mucho más que nosotros, incluso dentro del mundo del taxi. ¿Qué es más fácil? ¿Criticar lo que hemos hecho o ayudarnos a hacerlo mejor? Evidentemente lo más fácil siempre es criticar.
Bueno, aceptaré cualquier ayuda, venga de la parte que venga, de la misma manera que acepto las críticas. Vosotros sabréis lo que hacéis, si bien o mal, porque quizás el hecho de criticar a alguien simplemente por cualquier otro problema personal que hayáis tenido, porque para qué nos vamos a engañar, todos sabemos de dónde viene la raíz del problema, pues a lo mejor quizás no sea lo más apropiado. Pero como comprenderás, yo en esas niñerías y en esas chiquillerías no voy a entrar. No, yo la verdad poco entiendo de informática. Yo sí que no entiendo nada, macho. Pero lo poco que entiendo de informática me permite saber que la persona que ha realizado esa página web no es un taxista. No es un taxista porque esa página web está hecha con un sistema especial que se llama ASP. Mira, y eso un taxista normal no lo sabe hacer. Manzanera, ¿tú eres taxista? Yo soy taxista. Yo he visitado tus páginas web. Sí, pero mis páginas web están hechas con sistemas fáciles de hacer, no programables. De cómo están hechas o no están hechas. Yo las he visitado y me gustan. Y he visitado otras relaciones de otras páginas web hechas por taxistas y me gustan. Y en vez de criticar, lo alabo. Me parece impresionante, de verdad. Y os tengo que felicitar, muy bien. Yo en vez de criticaros os voy a felicitar, es que me parece estupendo. Independientemente de lo que hayáis hablado, igual que visito vuestro foro y me parece estupendo. Dais vuestras opiniones, me gustarán más o menos, pero me da igual, o sea, yo lo acepto. Es que me parece estupendo. Pues nada, pues muchas gracias por dejar clara ¿Tú crees esa que la pequeña duda? gente pensará igual de mí, que le parezca estupendo lo que yo hago? De momento sí que te puedo decir que, es que esto se va a colgar tal cual, no va a haber ningún tipo de censura y se va a respetar. No me preocupa lo más mínimo. Y de paso, a cualquier persona que quiera preguntarme, mantener una conversación conmigo, no tengo ningún problema. Yo hablo con todo el mundo y a todo el mundo intento tratarle lo mejor posible. Y le guardo siempre el respeto a todo el mundo. ¿Vale? Pues muchas gracias. Y a ti Andrés. también, ¿eh? Sí, muchas gracias, Andrés.